Yo creo que logré poner la Argentina de pie en condiciones de que empiece a andar. Evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay una continuidad del espíritu, o sea, digamos, la separación física no podrá romper jamás mi vínculo con Conan. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Decía que mucha cosa económica, pero también política institucional, porque el gobierno volvió a modificar la estructura de inteligencia y decidió disolver lo que hasta ahora era la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, este órgano rector, y ahora, bueno, en realidad estaba debajo del Sistema de Inteligencia Nacional, el SIN, pero ahora va a ser una Secretaría de Estado que otra vez va a llevar el nombre de Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, y va a estar a cargo de Sergio Neifert. Ahí está el nuevo organigrama, entonces depende de Presidencia de la Nación. Una decisión que se informó a través de un decreto. Y en este comunicado, porque esto salió en un comunicado, la oficina del presidente justificó este cierre de la AFI, disolución en realidad, diciendo que la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total y el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno. Quizás bien se refiere a su gobierno, no. El tráfico de influencias y la persecución política e ideológica. Pero es bueno el argumento para hablar mal de la AFI, pero malo el argumento para lo que finalmente va a suceder, que es que va a depender de presidencia. Acordate que la salida de Nicolás Posse de la jefatura de gabinete, porque todos los gobiernos van tratando de hacer algo, ¿no?, con la Secretaría de Inteligencia, cada uno con su lógica, pero Nicolás Posse, cuando se fue, despedido, en fin, arrastra también a uno de sus hombres de confianza, que era el entonces interventor de la AFI, Silvestre Sívori, en medio de acusaciones de que estaba espiando para Posse adentro del gabinete. ¿Te acordás que lo veníamos mostrando en ese momento, principios de junio, en La Nación Más? Eduardo Feynman decía, hablaba en su mesa de trabajo, de esa escena que se dio por la cual algunos funcionarios se vieron advertidos, alarmados, y fueron a hablar con el presidente de que les estaban haciendo espionaje interno. Escucha. Fue Posse al despacho del presidente. A mí me cuentan que en ese mismo despacho estaba el presidente, Karina Milei y Posse. Va con la carpetita y el auto. ¿Y él? Le dice: Javier, escucha, son dos amigos tuyos. Del gobierno. Sí. Del gobierno. Amigos del presidente. Del gobierno. Escucha. Ya lo dijo. Escuchó la conversación. En la conversación, a mí me cuentan que en la charla, esas dos personas que hablan putean al presidente y a Karina Milei. Epa. Bueno, lo que hace ¿Qué cualquiera con el suponés jefe. que hizo el presidente? ¿Qué hizo? ¿Se enojó? Levantó un peso a Posse. Exactamente. Oh, ese día, ¡qué ética! Lo echó. en su cabeza, lo echó. No fue el día que lo echó, que fue el otro día. Pero ese día tomó la determinación de echar. Pero había contado Feynman también una escena en la que creo que era Victoria Villarruel. Se la había cruzado Posse a la vicepresidenta y le había dicho, era Victoria Villarruel, que le había dicho algo de como si te dijera cómo te fue en punta. A Petovelo creo que A era, ¿no? Petovelo, totalmente. A la ministra de Capital Humano. Y le dijo, ¿cómo te fue en ese departamento que tenés en Punta del Este? No sé, un viaje que parecía que era de lo más privado. Y ella como, ¿qué pasó acá? Bueno, más cambios en los funcionarios y las dependencias. La semana pasada el gobierno echó finalmente al secretario de Bioeconomía, así le había puesto, Fernando Vilela. El reemplazo es quien venía siendo su segundo en el área, Sergio Iraeta, hasta ahora subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.
Y con Iraheta el ministerio vuelve a llamarse, en realidad la Secretaría vuelve a llamarse de Agricultura, Ganadería y Pesca, como se viene llamando hace un montón. Había sido Vilela el que había impulsado en su momento el cambio de nombre de Agricultura a Bioeconomía. Él decía que había llegado con un proyecto propio. Pero parece que había diferencias ideológicas, diferencias de gestión, pero cuando lo echan, queda ahí rondando la idea de que se habían tensado las cosas cuando Vilela, mirá el nivel de lo que estamos hablando, había likeado un tuit del senador Martín Lustó en marzo, que decía: peor epidemia de dengue en 15 años, ni una campaña de prevención nacional a la vista, ministro de Salud que brilla por su ausencia, bueno, todo lo que por lo que nos quejábamos en ese momento, vocero que cuestiona la ciencia, vacuna inaccesible para millones de argentinos y argentinas. Acordate lo que era el dengue en marzo en la Argentina, y entonces el gordo Dan le había puesto: che, Vilela, a partir de mañana no formas más parte del gobierno, nos vemos, bardeándolo. Bueno, no llevó mucho tiempo más, un par de meses, después de que el influencer libertario le tira esto y lo echan finalmente. Obviamente fue un error que ya enmendé, jamás lo haría con alguien con quien disiento en casi todo. No me interesa, llévenselo. Bueno, pará, pero bueno, sos el presidente de la nación. Bueno, o sí. La cosa es que da una nota a Vilela, buena nota, porque no, cuando se va un funcionario y quiere hablar, es ahí donde está la info, y le hacen una nota en Radio Con Vos, en el programa de Ernesto Tenenbaum, y dice: el día que lo cruzó en Twitter el usuario El Gordo Dan, ¿usted sintió que tenía los días contados? Mira, fue un episodio enojoso, la verdad que ni sabía quién era el Gordo Dan, no es un tema que me interese conversar. Bueno, después el tipo cuenta esto, que él había llevado el proyecto de esta Secretaría de Bioeconomía, que estaba avanzando con el programa que él había planteado en campaña, que le había planteado el presidente. Bueno, se ve que no prosperó. Incluso dijo que llegó gracias a que los productores lo impulsaron a él. Bueno, habrá cambiado un poco la lógica en el tema. Últimos anuncios de funcionarios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, finalmente blanqueó la lista oficial de los que integran el Consejo de Asesores del presidente de la Nación. Acordate que había renunciado Fausto Spotorno también, después de haber tirado que estaba en contra de la... Tampoco los bardeó tanto, pero dijo que le había parecido medio rari la conferencia de prensa que había dado Caputo en su momento, un viernes a la noche, para anunciar algo que tampoco era tan zarpado, y en el medio diciendo que el cepo iba a seguir un tiempo más. Entonces eso no cayó bien en el mercado, no le cayó bien a Fausto Spotorno, lo sacaron de esta lista. Entonces ahora está Demian Reidel, jefe de Consejo de Asesores, que es el que parece que se va a ganar el Nobel con el presidente. Por ahí. Capaz, a lo mejor no. Alec Oxenford, Eduardo Bastita Harriet, Sebastián Brown, Ramiro Castiñeira, Miguel Bogiano, Julio Goldstein, Ariel Korenberg, Teddy Caragosian. Muchas gracias a todos. Fin. Pero, como ahora se pueden editar los posteos, resulta que Adorni lo tuvo que editar porque se había olvidado o quiso ningunear o no sabemos, pero finalmente agregó a Ramiro Marra. Ahí está la versión final con el legislador, que parece no tiene muy buena relación con Karina Milei. Una más de Adorni, ya vamos a la agenda económica. Después de la polémica por haber dejado afuera del listado de acreditados en Casa Rosada a la colega Silvia Mercado, que laburaba ahí hace 20 años, Adorni le habla de esto a Majul en La Nación Más y le dice que va a haber un cambio en el sistema de acreditaciones que, ojo, pues se viene rara la cosa. Es muy complejo acreditarte porque tenés que venir de un medio que sea de alcance nacional, que tenga características tales como un mínimo de audiencia o determinado nivel de audiencia. Chequeado si por quién. No puede estar en la Casa Blanca un medio local de poca audiencia y de poca jerarquía. El periodista debe acreditar experiencia. Yo no sé si en Casa Blanca no son 10 años de experiencia en periodismo político judicial, y además tener una relación de dependencia con el medio, lo que ha traducido a la Argentina. Pero eso es culpa del medio. No ser un monotributista pasajero en el medio, ¿no? Pasajero, no, somos todos monotributistas. De fuste, con experiencia
y de medios altamente reconocidos. Hay que jerarquizar el trabajo de periodista en Casa Rosada. Esto se ha manejado a dedo durante mucho tiempo y yo no lo puedo permitir porque mi propia filosofía de vida no me lo permite. Así que bueno, nos va a llevar algún tiempo, pero vamos a corregir todos los errores que pueda haber y vamos a hacer una sala de prensa, una sala de periodistas suena feo decir de élite, pero digo, periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente de la nación. Porque perdimos eso, ¿no? Perdimos el entender que un periodista acreditado en Casa Rosada tiene que sentir que es un honor estar en Casa Rosada cubriendo lo que le pasa. Lo que tiene que sentir también. Al colega, vocero y economista. ¿Por qué vuelve a subir el dólar cada tanto y no se puede controlar el tipo de cambio? No se puede controlar en términos de racionales el tipo de cambio. Ya está el tema de acreditaciones. Lo que pasa que quizás Adorni, porque le dijo colega, entonces Adorni sí podría ser uno de los acreditados si no fuera el vocero presidencial, porque no sé en qué medio ha trabajado Adorni en relación de dependencia con 10 años de experiencia en coberturas político-judiciales. Qué rari, ojo con lo que va a venir, ¿eh? Bueno, raro teniendo en cuenta que acreditaron a otros colegas. Yo, al que se considera periodista, le digo periodista. No hay debate para mí en esta cuestión. Como Mariano, después te puede gustar más o menos, pero ¿quién soy yo para decir quién es periodista y quién no? Sobre todo cuando estamos hablando de un oficio, no está colegiado el periodismo en la Argentina. Bueno, decía que es raro porque acreditaron al colega Mariano Pérez, que entiendo que tiene menos de 5 años en el rubro. Entiendo que no es empleado de un medio tradicional, salvo que haya demostrado algo que nosotros no sabemos. Y me imagino que no debe ser monotributista. No sé. Bueno, si podemos vamos a averiguar. No, lo va a hacer seguro la Casa Rosada, rápidamente. O la Casa Blanca, no sé bien quién lo va a hacer. Bueno, en la primera apertura de los mercados, después del anuncio del gobierno de una intervención, el gobierno no lo llama así, pero vamos a hablar en fácil, en criollo, una intervención para acortar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Cayó el dólar blue, cayeron también los bonos y subió el riesgo país. Entonces, ¿es una buena o una mala? Bueno, no sé. El dólar paralelo bajó 85 pesos, volvió a cotizar 1.415 para la venta. Creo que ahora también estaba así. Hace un ratito miré y estaba también en 1.415. Pero esto es en la jornada de ayer. El contado con liquidación bajó a 1.307. La brecha cambiaria finalmente se redujo de aquel 50% o más que tenía la semana pasada a 41,6. Igual es un montón. Era algo que le criticaban muchísimo a la gestión anterior, pero ahora se está reduciendo. Hacía 2 semanas que el blue venía en alza desde aquella conferencia de prensa que les digo que Spotor no criticó y no fue el único. Y el Ejecutivo no esperaba que el blue estuviera en alza después de la aprobación de la ley base. ¿Te acordás que cuando no se aprobaba, lo que el gobierno venía diciendo era, y entonces quieren influir mal en el mercado? Bueno, evidentemente no era eso lo que influía en los mercados. Y también después, se da esto de la suba, después de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. Parece que no habían caído del todo bien. Después vinieron los anuncios del presidente durante el fin de semana, ya los contamos ayer. El vocero presidencial vuelve a explicar estos anuncios, el que hizo Milei por teléfono de Estados Unidos en La Nación Más, que después salió Caputo en redes a explicarlo. Esto también está claro, obvio que son mensajes para los mercados, pero está claro que de ninguna manera son mensajes para la gente. ¿Se entiende? Porque estamos hablando del mercado del dólar, pero al final lo que termina pasando, todos lo sabemos, es que la suba del dólar blue termina repercutiendo los precios. Lo vemos históricamente. Nos parezca bien, nos parezca mal, el blue se maneje con 5 personas que ponen más guita, menos guita en el mercado, lo que sea, pero termina influyendo en los precios. Bueno, el vocero presidencial dice que solo Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, así que no te das problema. Con respecto a la implicancia que puedan tener las medidas, bueno, el objetivo es claro, se tratan de seguir con la absorción de pesos, terminar con la última canilla, que era la que se venía comentando, se venía hablando mucho las últimas semanas, que era la emisión de pesos por compra de dólares devenidos del comercio exterior. Con estas medidas se termina finalmente absorbiendo esa emisión monetaria y las implicancias que puedan tener es esta profundización de la política
monetaria, porque no hay cambios en la política cambiaria, sino en la política monetaria. La profundización va a ser, por supuesto, que la inflación se siga derrumbando. ¿Qué es lo que va a pasar con el peso en el futuro? Solo Dios lo sabe. Siempre es interesante escuchar al ex viceministro de Economía y director de la consultora P4Q, Emanuel Álvarez Agis. En este caso, ayer habló en Radio con Vos y respecto de esto que dice Adorni y el interés del presidente de la Nación de que no haya emisión, lo que dice es que la salida de las crisis, en realidad, los planes para salir de las crisis cuando se piensan de pe a pa y se analiza cómo avanzar y hay un plan que no sea solo a corto plazo, la cuestión no está en la emisión o no emisión. Bueno, lo explica él mejor que yo. Hay una especie de contradicción entre el ideario libertario y lo que toca hacer. Digamos, para el ideario libertario, intervenir en los mercados es mala palabra, pero toca intervenir en el mercado paralelo porque la brecha se fue al demonio. Entonces, lo que vimos el sábado es un interesante artilugio para argumentar que en realidad esto es la fase 3 o 4 del programa de no emisión monetaria, cuando en realidad es una regla muy sencilla que lo que dice es que por cada $100 que le entren al Banco Central, 60 los va a destinar a bajar el contado con liquidación y 40 los va a guardar como reservas para que los pesos con los que compra esos dólares no queden dando vueltas en la economía. Digo, sencillamente cuando el Banco Central compra $1, emite 900 pesos. Entonces, como el dólar paralelo vale 1.500, la manera de neutralizar esa emisión de 900 pesos es vender 60 centavos de dólar del dólar que compró a 1.500 pesos. El Banco Central entrega 60 centavos de dólar y entonces retira de la economía 900 pesos. Al final de la vuelta me quedé con 40 centavos de dólar y hay la misma cantidad de pesos circulando en la economía argentina. Entonces me quedo con menos dólares. Y el gobierno, cuando se dio cuenta que había preguntas sobre esto o cuestionamientos en torno a esto durante el fin de semana, salió el domingo el domingo a la noche, creo, a decir, no, pero vamos a pagar en estos días estos vencimientos, como diciendo, no es que esto va a traer ningún problema en los pagos. Pero en la misma radio, en Radio con Vos, estuvieron después Ismael Bermúdez, periodista de economía, Agustín Datelis, exdirector del Banco Central, y analizaron estas últimas decisiones y hablan, un poco coincidiendo con lo que decía Álvarez Agis, de la incomodidad de Milei en tomar decisiones que no tienen que ver con su idiosincrasia, o por lo menos con su discurso, y también de que esta sea la reacción de los mercados o que el FMI no esté muy contento con estas intervenciones. Para mí, te digo lo que está pasando, conociendo el perfil, yo lo conozco hace mucho, Emile, conociendo el perfil, él hasta ahora se le podía poner la gente en la calle, podían salir a protestarle los movimientos sociales y nada de eso le preocupa, incluso, bueno, algo de nota tomó con el movimiento de las universidades, pero nada le preocupa demasiado. Ahora, que el mercado financiero se le dé vuelta, se le ponga de culo, te iba a decir, pero para esta hora, se le dé vuelta al mercado financiero, para él es gravísimo, lo descoloca. Digamos, eso es lo suyo. Él tiene que, ahí, escúchame, hoy no tendría que estar pensando en recomprar puts para tratar de desarmarlo, porque si vos lográs que el mercado financiero te acompañe y los precios de los títulos se sostengan, para el Banco Central los puts son un negocio. ¿Por qué están pensando estas cosas? Porque el mercado se le puso enfrente, porque desconfía y ve que todo esto no tiene sentido. Y eso a él lo desespera. Porque el mercado FMI, no solo el mercado, le tenés que meter también al FMI. ¿Por qué motivo cada vez que va Caputo le dicen muy bien, apoyamos el programa de... Y escúchame, ¿tirás algunos dólares? Y no le tiran ningún dólar. ¿Y qué le contesta? Tipo de cambio flexible, eso significa devaluar, cosa que se lo venían planteando también a los gobiernos, al gobierno anterior. Y en la medida que entonces no va a estar los dólares del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en esta situación, ¿van a estar los dólares de los bancos internacionales? Con el nivel de incertidumbre bancaria que viene acá de explicar, tampoco van a venir los dólares, etc. Entonces, toda la teoría ahora es que van a ser los dólares que van a venir del blanqueo.
o estarán esperando, como leíamos ayer que especulaban algunos, con que gane Donald Trump en Estados Unidos y a partir de ahí que impulse esta decisión en el FMI? No sabemos, pero hablando del Fondo Monetario Internacional, hay novedades porque en las últimas horas salió el FMI a decir qué cosas calcula que pueden pasar en la Argentina para el futuro, para los números que se esperan, la inflación que se viene, y dice que se va a seguir profundizando la contracción económica, es decir, va a seguir habiendo recesión y proyecta que el PBI va a caer 3,5% este año. Empeoró, dice el organismo, las previsiones para la economía argentina durante 2024. Una nueva actualización de lo que se llama el informe de perspectivas económicas mundiales. Bueno, complicado el panorama, que lo vemos en la economía real, lo vemos en las cifras que se van conociendo todo el tiempo, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Y esto quiere decir, por ejemplo, que se desploma la actividad industrial, se desploma el consumo. Ayer conocimos por datos del INDEC que en mayo la industria manufacturera usó apenas el 56,8% de su capacidad instalada, que es casi lo mismo de lo que había pasado el mes anterior, en abril, que estaba en 56,6 y pasó a 56,8. Es el peor quinto mes del año, el peor mayo desde 2020, cuando la economía había sufrido números inéditos por la pandemia. O sea, estaba todo paralizado por la pandemia, ahora estamos en números similares. O sea, es algo que analiza de la capacidad instalada cuánto se está usando, ¿no? Por sexto mes consecutivo, la industria manufacturera funcionó por debajo del 60% de su potencial máximo. No es que el año pasado estaba en 100 tampoco. Ha tenido épocas, pero estaba por encima del 60 el año pasado. De hecho, en comparación a mayo del año pasado, el uso de la capacidad instalada, es decir, de las máquinas industriales, está 11% abajo. Insisto, no es que estaba súper arriba, pero ya no estando súper arriba, está 11% abajo. En ese mismo contexto, aparece un informe de la Federación de Industriales de Santa Fe que reportó una caída de 9,5% con, porque eso es un promedio, derrumbes superiores al 20% en el área metalúrgica, del 7% en el área de autopartes, de casi 13% en faena bovina. Y esto se suma, se lo leí a Lean Renou en página 12, lo digo porque creo que él consiguió este informe que todavía no estaba publicado, un informe de la consultora Sentia, que midió las ventas minoristas en supermercados y también se revela un desplome histórico de ventas minoristas en el supermercado. O sea, eso que hacemos nosotros en el supermercado cuando vamos a comprar, bueno, 12,5% menos en junio. Ahí está. Cayeron 12,5%, 3 puntos más cayó que en mayo. Dice la recesión, según la consultora privada, que mejor mide en todo el país, y de esto Lean sabe, se aceleró y el gasto de las familias en productos de la canasta básica casi volvió a los niveles de abril. Desde que Milei es gobierno, las compras bajaron 8,5% y por primera vez desde la era Macri hay 6 meses consecutivos de derrumbe del consumo en comercios pyme, chinos e hipermercados. Está muy difícil la cosa. Insisto en que nosotros nos podemos dar cuenta. Pero por eso digo que más allá de las cifras que nos puede dar el gobierno, esa idea de que ahora ya estamos levantando en esa B corta y en realidad nosotros vemos que es más bien una pipa de Nike y lo que sea, tarde o temprano todos tenemos un bolsillo y nos damos cuenta si está más vacío o menos vacío, si nos alcanza o no nos alcanza. Es una cuestión de tiempo. La recesión, según la consultora Sentia que les decía, describe entonces esto, que se sigue acelerando esta caída en la venta de todo, porque te iba a decir los minoristas, pero los mayoristas también describen lo mismo. ¿Cómo impacta todo esto en los gremios? Bueno, el gobierno convocó para ahora, a la 1 de la tarde, a la CGT. No van a ir todos, ya algunos avisaron que no van. Dice que es una reunión a agenda abierta en la Secretaría de Trabajo. Dice que es para que sean parte de la conformación del Consejo de Mayo, este espacio que el Poder Ejecutivo se propone abrir para pensar proyectos de ley después de la firma de Pacto de Mayo en Tucumán. Acuérdense que cuando leíamos las características del Acta de Mayo decía que se venía este consejo con representantes de todos los sectores, pero en definitiva me parece que el gobierno va a terminar resolviendo quiénes son los representantes de todos los sectores, ¿no? O algunos se
adjudicarán la representación del sector al que pertenecen. Sería la segunda reunión con miembros de la CGT en la Casa Rosada desde que empezó esta gestión nacional. La primera reunión después de la aprobación de la reforma laboral en la Ley Bases. Invitaron a un montón de dirigentes. Invitó el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Entre ellos, por supuesto, invitó a los triunviros, Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano. Pablo Moyano, como la otra vez, ya avisó que no va a ir. Vamos a ver qué pasa si va Hugo. La otra vez, ¿te acordás que había ido? Pero el gobierno dice que va a poner sobre la mesa la discusión de las obras sociales, la discusión de las obras sociales sindicales, la discusión de todos los temas que generan controversia con la central obrera. Así que vamos a ver cómo salen los miembros de la CGT de este encuentro. Otra cosa que está generando controversias es que el gobierno informó que a partir del 1 de noviembre los clubes del fútbol argentino van a poder convertirse en sociedades anónimas deportivas. Y permite entonces el ingreso de capitales privados de un modo, de este modo particular que viene impulsando desde hace rato. A través de un decreto, de un DNU, firmado por Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, la Inspección General de Justicia, se aprueban modificaciones para registrar públicamente sociedades y entidades civiles. Dice que, leo textual, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas, y agrega que tiene que simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina. Después igual va a depender de los estatutos de cada club y no es que todos los clubes hoy están enloquecidos con esto. Capaz que Verón en Estudiantes es de los más representativos de este interés, pero después no es que están desesperados los clubes en esto, sobre todo porque el Chiquitapia está bastante en contra de esto. Pero es confuso porque a la vez ese punto, el mega DNU de diciembre, DNU que todavía está vigente, pero ese punto está suspendido por decisión de la justicia de Mercedes. Bueno, sigue dando batalla el presidente de la Nación para impulsar las SAD. Ya habíamos mostrado que el viernes, o sea, antes de la final, había puesto una foto de los jugadores del seleccionado nacional para decir, che, al final vienen todos de sociedades anónimas deportivas. Le empezaron a contestar todo, no, ahora estarán en esos clubes internacionales, pero salieron todos de clubes de barrio, de clubes argentinos de barrio. Bueno. Y ayer repostea al presidente de la Nación, a Javier Lanari, un funcionario del área de Adorni, que dice, la AFA no solo se... Insisto con esto que decíamos ayer, que el presidente dice la AFA, nunca dice Chiquitapia, tampoco lo quita. Por lo menos por ahora. La AFA no solo se opone a que los socios puedan elegir su propio modo de gerenciamiento, también amenaza a los clubes con expulsarlos de los torneos oficiales y ahogarlos financieramente. Más kirchnerista no se consigue. Bueno, es cierto que la AFA, como no está de acuerdo con esta lógica, viene aplicando esa política. Y esto posteó el mismo presidente criticando nuevamente, porque ya que estamos, le damos a Jorge Fontevecchia, el CEO de Perfil, a quien le dice Tinturelli, por eso hablamos de Jorge Fontevecchia. Ya lo explicó el propio presidente, que se refería a... Creo que le dijo la Carmela directamente, ¿no? El presidente habla así. Bueno, Tinturelli siempre del lado oscuro de la vida, aquí maltratando a Messi. A los periodistas les molesta que se les diga cuando mienten, calumnian, injurian y persiguen a las personas hasta caer en el hostigamiento y llegando a violar el artículo 19 de la Constitución Nacional. Se le podrá señalar las pifiadas groseras que han tenido o también arrancarán con una defensa corporativa que busque cancelar a los que los dejan en evidencia. Pero lo que saca a relucir es una nota de noticias de 2016. Esto es lo más cercano que tiene Milei para criticar a Jorge Fontevecchia. Bueno, una nota que además estaba en la tapa, pero la escribía Facundo Manes, hoy diputado radical. El miedo a ganar. Con su penal al cielo y su renuncia, Messi sintetizó la relación de todo un país con el éxito y la frustración, los mecanismos de su decisión y de las nuestras, el terrible dilema del liderazgo, los mensajes hacia el futuro.
nos puede parecer bien o mal esta nota, pero al final lo metió a Manes ya que estaba, que también le cae súper mal. Entonces Manes le contestó también en las redes: señor presidente, Lionel Messi es reconocido a nivel mundial no solo porque es uno de los mejores jugadores de la historia y por sus éxitos deportivos, sino también porque es un líder positivo. Un conductor humilde que siempre prioriza al equipo y a la Argentina por sobre lo individual y que respeta a sus rivales. Es un espejo en el que le vendría bien mirarse, sobre todo por el bien de tantos argentinos que están sufriendo. Postdata 1. Me imagino que debe estar ocupadísimo tratando de resolver los graves problemas económicos que atraviesan a la Argentina, pero si tiene un minuto a la noche, lea la nota que escribí en su momento para la revista que comparte y le manda el link. Postdata 2. Comprendo que recibió una herencia económica dificilísima, pero convertirse en un barra brava digital no va a resolver esos problemas. Se lo digo en términos futboleros. Si de verdad es bilardista, ordene el equipo y arme una estrategia para ganar. Y algo muy importante, ya que... tómese la Gatorade. Y algo muy importante, ya que usted fue arquero en su juventud, las pelotas que van afuera no las meta dentro del arco. Postdata 3. Presidente, no puedo citar su tuit original porque usted me bloqueó. Una práctica no muy liberal que, digamos, que se va repitiendo, ¿no? Todos los días, evidentemente, el presidente bloquea a alguien y alguien se queja de ese bloqueo. Habló de este tema Hugo Molina, papá de Nahuel Molina, lateral derecho de la selección. Esto dijo desde Embalse, Río Tercero, allí donde nació Nahuel. ¿Sos de pensar en esto cuando se habla de las sociedades anónimas del fútbol o es algo que por ahí no tocas tanto? No. Yo trabajé 30 años acá en mi club. Es igual. Que es un club chico. Como técnico, como dirigente, el club es amor, es pasión, estar al lado. Los clubes tienen muchas necesidades, hay que trabajar y la gente es la que conforma el club en esa idea. Mi abuelo fue dirigente, mi viejo fue dirigente, yo fui dirigente y soy técnico, así que yo tengo ese pensamiento de que lo armamos entre las familias, la gente común y trabajar en los clubes. Hablando de fútbol, hablando de la escaloneta, un recreo de felicidad vamos a darnos para repasar, porque ayer la AFA subió videos después de haber ganado esta nueva Copa Mbappé. Les dije, hoy ya no hablamos de que somos bicampeones, ¿no ves que somos unos desagradecidos? Festejo, el regreso de los héroes al país. Algunos volvieron, otros no, porque Messi no tenía sentido que volviera porque vive allá. Algunos ya se fueron para sus ciudades, no van a ir a el balcón aparentemente en la Casa Rosada. Pero circulan estos videos hermosísimos de los festejos de la escaloneta. Mirá lo que es. ¿Eso dónde? Oye, cómo gusta esta canción. Ya estoy todo erizo. Sácame a mí de esto. Están hermosos. Qué bellezas que son. Y la despedida de Di María, que sí se vino, ¿no? O estaba viniendo al país y la AFA publicó. No, bueno, lloro, chicos. Muchas gracias por bancarme, por apoyarme siempre. Dale, chicos, me quieren hacer llorar en vivo, ¿qué les pasa? Bueno, cualquiera. Otro video oficial más que subió la AFA, la puta que los parió. Mr. 305 checking in for the remix. Dale. 1, 2, 3, 4. Ahí va. 2, 3. Sí, salgo de acá. Más. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Excelente. Qué bueno los pibes que hacen los videos de la AFA, Excelente.
Muy bien pensado. Bueno, ¿podemos cambiar de tema? ¿O qué onda? Tendríamos que habernos retirado así. Respirar hondo. No, estamos en vivo. Bueno, hablando de Estados Unidos, después del atentado del sábado, ayer el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una buena noticia. Eso para que se vea, chicos, dale, porque se puede hacer más disimulado, ¿no? Pero está bien. Es la onda de Donald. Bueno, tuvo una victoria legal Donald, porque un juez federal desestimó uno de los procesos penales en su contra. Esto un rato antes de que estuviera en este evento, en la convención republicana, anunciando quién va a ser su candidato a vice, el senador James David, JD le dicen, James David Vance, de Ohio, que tiene 39 años, también un poco para decir, sí, viste, no sé, si no les alcanza conmigo, dice Donald, que estoy un poco más lúcido que Biden, bueno, tengo este pibito de 39, pero había sido un crítico, este pibito, dice la mina que tiene 40, que fue un crítico, decía de Donald, obviamente es un conservador, pero que dejó de ser ya crítico de Trump. Decía que fue acá en la convención republicana de Milwaukee, ahí donde Trump se vuelve a mostrar en público por primera vez desde el atentado del fin de semana, con una venda en la oreja. Y se prepara para que este jueves se haga oficial la nominación presidencial del Partido Republicano. Y este juez en Florida, desestimó el caso donde se lo acusaba de retener documentos clasificados. O sea, ustedes saben que cuando los presidentes se van de su cargo, además de que no pueden llevarse regalos, como se llevó Jair Bolsonaro o aparentemente se llevó su mujer, no podés tampoco llevarte, obviamente, documentos clasificados. Bueno, no hay demasiadas novedades respecto de lo ocurrido durante el fin de semana, del atentado, pero el panorama es más o menos el que ya sabíamos, aunque el gobierno nacional diga otra cosa, y no sé por qué, con qué herramientas lo vincule con la izquierda. Lo único que sabemos del tirador, que además fue abatido, es que era un miembro del Partido Republicano, o en algún momento lo había sido, así que no sé de dónde sale la idea de que pudo haber sido alguien de la izquierda, que de todas formas podría haber sido, pero justo no es. Por otro lado, en este universo internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Vitelli, para consultas en Brasilia. Ustedes saben que esto es como un primer paso, ya lo vimos con España, lo vimos en la situación de Bolivia, si no me equivoco. Es un primer paso diplomático. Como llaman al embajador, le dicen, a ver, ¿me contás un poquito el problema que hay en ese país al que te habíamos mandado? ¿Qué problemita hay con nosotros? Y es, decía, un paso previo, o puede serlo, para que se compliquen todavía más abiertamente o se formalicen las complicaciones de las relaciones diplomáticas. Esto después del viaje de Javier Milei a Brasil, además de todas las declaraciones públicas que se hicieron entre Lula y Milei, el viaje de Milei a Brasil en una visita no oficial para encontrarse con el exmandatario Jair Bolsonaro, muy preocupado por dónde que todos los orificios del cuerpo y dónde se puede y dónde no tener relaciones sexuales. No olvidemos este premio que le dieron al presidente argentino. La cosa es que Vitelli había avisado, parece, en el gobierno argentino que se venía esta reunión en Brasilia, ya está ahí en Brasilia, pero dice que vuelve la semana que viene, que no es una convocatoria a consultas tradicional en el sentido de que lo llaman y capaz no vuelve, porque a partir de ahí se toma la decisión de si vuelve o no, sino que es solamente para ver cómo avanzan de bien las relaciones diplomáticas. No sé, bueno, el tipo es un diplomático, habla con diplomacia, y es lo que tiene que hacer. Pero hoy a la mañana nos decía en Futurock esto, que ya tiene fecha de regreso la semana que viene, que todo bien, que se están poniendo de acuerdo, que no hagamos olas. Lo primero que hay que aclarar es que no es una llamada para consultas, digamos, tradicional. Yo ya estoy en Brasilia y la verdad es que la intención es venir acá, hablar con el presidente, hablar con el canciller, hablar con otros ministros para ver cómo llevar adelante la relación con la Argentina, una Argentina que está cambiando de manera muy profunda y cuya relación con Brasil es estratégica. Así que no hay ningún drama, no es una llamada de enojo, es más bien
una llamada para mapear oportunidades con esta nueva Argentina. Más allá de las diferencias, porque es obvio que los presidentes Milei y Lula tienen visiones de mundo distintas. Esta llamada es que justamente yo pueda hablar al más alto nivel acá en Brasil para identificar formas de llevar adelante la relación más allá de esta cuestión entre los presidentes. Bueno, quedó claro. Pasamos a Perú porque parece que el expresidente, el dictador Alberto Fujimori, va a volver a postularse en las elecciones después de haber salido de prisión. Lo anunció quien viene siendo la candidata de su espacio, su hija Keiko Fujimori, en una entrevista con el diario El Comercio. Si tú me dices exactamente qué cosa quieres, sabiendo los riesgos que corres, podré entenderte y apoyarte. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política. Wow. Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí, pues, o sea, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces le dije, mira, papá, si tú realmente deseas eso, yo te voy a apoyar. Entonces me miró y me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo. Lo único es que sí tenemos que tener, por supuesto, vivimos juntos, una comunicación mucho más fluida. Se mató de risa, me dijo, por supuesto. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. ¿Cuántos años ha estado preso? La edad que tiene mi hija, 16 años. 16 años privado de su libertad. Estaríamos ante una elección absolutamente épica, cinematográfica. Y yo lo que resalto de mi papá, además de que es un roble y tiene una fortaleza, es él el que nos da fuerza. 85 años, ¿no? 85 años. Yo creo que si él es el candidato presidencial, gana. Yo también. Así que Fujimori, que hoy tiene 85 años, podría ser candidato en 2026, si es que no se adelantan las elecciones, algo que todavía podría suceder. Vos viste cómo es Perú. El Congreso de Perú rechazó en 5 ocasiones adelantar las elecciones para este año, pero hay una presión social para que la presidenta peruana, Dina Boluarte, renuncie. Esto, todo el tiempo hay novedades que complican el panorama institucional en Perú. No me río de eso, sino que es llamativo porque, por un lado, las cuestiones institucionales están muy endebles en Perú y, por otro lado, la economía como que va en paralelo, medio al revés de lo que pasa en la Argentina. En la Argentina, todo bien con las instituciones, ¿no? Comparado con Perú, todo bien con las instituciones, la economía de un día para el otro te puede cambiar. Pero en el caso de Perú, el panorama es exactamente al revés. Sigue preocupando el asunto del presupuesto universitario. Vamos a ver un video de una docente en asamblea, Francisca Staiti. Yo quiero recordar, marcha del 8 de marzo, las mujeres movilizadas. El 24 de marzo, otra marcha impresionante. Y como soy docente universitaria, me voy a dar el lujo de decir la marcha del 23 de abril, la marcha universitaria que a lo largo y a lo ancho del país convocó a más de 1 millón de argentinos y argentinas. Porque la universidad es un valor que no se toca, porque la educación pública es un valor que no se toca. Es eso hoy lo que defendemos, por eso hoy estamos acá, por eso estamos en el frente de gremios estatales. Y ese es el camino, compañeros y compañeras, la unidad, la organización y la lucha en las calles. Solos, solas no nos vamos a salvar. Así que con más fuerza que nunca, a pesar de las trabas que nos pongan, la represión viene o porque nos dan palo o porque no nos dejan ocupar el espacio público. Pero todo lo que sea una expresión popular es reprimida. Así que con más fuerza que nunca, compañeros y compañeras, en unidad avancemos en la lucha. Gracias. Primer acto. Las universidades públicas nacionales llaman la atención de la sociedad al comienzo del ciclo lectivo para decir que no les alcanza ni para la luz, ni para el papel higiénico y que a los docentes y no docentes les suben la plata, pero muy por debajo de la inflación. El gobierno dice no, nada que ver. Segundo acto, las universidades públicas nacionales convocan a mega marchas universitarias en las ciudades más importantes del país, apoya hasta Eduardo Feynman, el gobierno dice son todo cucas.
Tercer acto, el gobierno se da cuenta de que si eran todos cucas no importaba, pero en la marcha había más que cucas y decide entonces subir una parte del presupuesto acorde a la inflación para que alcance la guita para la luz, para que alcance la guita del papel higiénico, eso que se llama gastos de funcionamiento, pero sube todavía muy poquito el 90% restante del presupuesto, que es el de los sueldos de los laburantes, que están más del 40% por detrás de la inflación, que ahora tienen medio plantel docente debajo de la línea de pobreza y que nunca sufrieron tanta pérdida de poder adquisitivo en tan poco tiempo. Eso es lo que ellos relatan. Programa en diferido, ahora no, pero cuando llegue el momento de verlo en diferido, quienes lo vean en otro horario, comentate lo que sea acá en YouTube que vamos charlando. ¿Y qué más tengo para decir? Y ponga plata en gelatina, loco. ¿Que para qué hacemos lo que hacemos? Si no es para que esta comunidad se mantenga todo el tiempo que sea posible. Este equipazo forma con Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en las redes. Señoras, señores, nos reencontramos mañana en esto que empieza a las 12 del mediodía y se llama Elijo Creer. Chao.